Estamos contentos de estar de nuevo en la casa del Señor para continuar con los temas de este mes de enero. Pues siguiendo con precaución las direcciones del gobierno y viendo las situaciones y estadísticas que tenemos a nuestro alrededor, estamos haciéndolo de manera virtual. Estamos en constante oración por los que están ahorita lidiando con el contagio de esta pandemia, incluyendo algunos hermanos de nuestra congregación y nuestro hermano Alex, que es el que nos dirige las alabanzas, está ahorita esperando el resultado del negativo. Esperamos que para el próximo domingo ya tengamos las alabanzas con él. Por de pronto, hermano Andrés y yo estamos siempre compartiendo el estudio de la palabra, el Evangelio y la prosperidad, o el Evangelio de la prosperidad fue el tema de esta mañana. Y estamos teniendo estos temas muy interesantes. Si usted le gustaría, tome nota y a las 10 de la mañana estamos en esos temas. Y a esta hora, pues yo estoy llevando la serie que llamamos una propuesta del corazón. Este sería nuestro tercer tema. El corazón o un corazón que abunda, basado en Hechos 6:45. Un corazón que abunda es parte de esta serie. Preparé 5 sermones que son los 5 domingos del mes y vamos caminando por ello. En Lucas 6:45 nosotros leemos este pasaje de la manera siguiente. El hombre bueno, es Jesús hablando, quiero aclarar, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Recordemos que no estamos hablando del órgano que bombea sangre en nuestro cuerpo. Estamos hablando del corazón, que es el centro de nuestro ser. El corazón, definimos anteriormente, que es el que controla nuestros pensamientos. El corazón también es parte de nuestras emociones, o nuestras emociones también son parte del corazón. Pero el corazón también nos ayuda a tomar decisiones. Cuando nosotros decidimos hacer algo o no hacerlo, es el corazón el que está ahí dictándonos. Y hay un momento en donde vamos a ser quizás verdaderamente drásticos y tomamos una decisión firme sin importar qué o las consecuencias. Y otras veces quizás vamos a ser bastante blandos y así de fácil decimos sí o no. Pero el corazón juega un papel importante en nuestra vida. Y en este caso, la palabra de Dios nos está diciendo que lo que nosotros hacemos o decimos, o que nuestras acciones son determinadas por lo que está allá dentro de nosotros, en este caso el corazón. Si hablamos, lo que decimos viene del corazón. Si es bueno, viene del corazón, y si es malo, viene del corazón. De manera que así es como tenemos la lucha entre el bien y el mal. Algunos dictando solamente lo malo y haciendo solamente lo malo, y otros luchando por hacer, aunque sea de vez en cuando, lo bueno. Ahora, lo interesante es que en este versículo se menciona una palabra, y la palabra es tesoro. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón. El hombre malo del mal tesoro de su corazón. Hay un tesoro envuelto que posiblemente lo podríamos relacionar con dinero. En el contexto que traemos los mensajes tiene que ver con finanzas. Y hemos visto que hay gente que va atrás de lo material y sacrifican lo que sea por dinero. Hacen lo que sea por dinero. Y no importa si su familia no los tiene, no importa qué otra cosa pasa, para ellos solo existe el hacer dinero. El ministerio de dar tiene que ver con lo que tenemos aquí adentro.
Por eso en los dos mensajes anteriores dije, si en nuestro corazón no hay un cambio, si en nuestro corazón no hay algo que nos diga algo, nosotros no vamos a cambiar, vamos a seguir siendo lo mismo que hemos sido siempre. Y haciendo lo mismo que hemos estado haciendo siempre. Sin embargo, como hijos de Dios sabemos que somos llamados a ser transformados día a día. Hablando del ministerio de dar, yo agarré algunos slides aquí para compartir con ustedes. Uno, el ministerio de dar en la iglesia. Porque este tema de dinero en la iglesia siempre ha sido controversial y sigue siendo controversial. Es más, muchos porque en la iglesia se menciona dinero, no vienen a la iglesia o rechazan el evangelio de Jesucristo. Simplemente porque ahí hay dinero envuelto. Y aunque tenemos que admitir que hay extremos y hay casos que hasta causan vergüenza para el evangelio, la iglesia no es diferente de otras instituciones y tenemos que funcionar a través del dinero. Y de alguna manera el dinero tiene que moverse en la iglesia. En la Biblia la palabra dar, el ministerio de dar ha existido en diferentes maneras y lo puse en 3 etapas. Primero en la congregación del Antiguo Testamento. Luego la iglesia en el Nuevo Testamento y la iglesia en la actualidad. Quiero aclarar que la palabra iglesia es la misma palabra para congregación. Ambas tienen que ver con el original eclesia, o algunos dicen eclesía. Tiene que ver con asamblea o congregación. Y aunque la iglesia del Señor Jesús o la iglesia que Dios instituyó existe solamente en el Nuevo Testamento para acá, y en el Antiguo Testamento era un enigma y nadie ni los profetas sabían que la iglesia iba a existir. Sabían de muchas cosas importantes, como sabían que Cristo iba a venir de la tribu de Judá, y cuando Cristo vino supieron que Cristo era. Sabían que Cristo iba a morir y iba a ascender al cielo, pero la siguiente visión que tenían los profetas era de la segunda venida de Cristo. Y hay un lapso entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo que en el Antiguo Testamento no se menciona, no se mira, porque la palabra iglesia en ese tiempo en el Antiguo Testamento no está. Sin embargo, sí está como congregación. Y Dios utilizó muchas veces la palabra congregación cuando se dirigía a Israel y decía, dile a la congregación de Israel. Y alzó y habló Jehová a la congregación y dijo, y la palabra congregación la va a encontrar en todo el Antiguo Testamento refiriéndose a Israel, al pueblo completo de Israel, al grupo de personas de Israel. En el Nuevo Testamento la iglesia es la que yo llamo la iglesia pura, porque está recién nacida la iglesia, sin tacha y sin defecto. Así como era el Génesis antes del pecado, así era la iglesia en el momento que Cristo la instituyó. Y la iglesia primitiva comenzó en sus primeros años enseñando ese poder glorioso del Señor Jesús. Podemos ver que esa iglesia era perfecta en santidad. En esa iglesia cuando ellos oraban, el lugar temblaba. Cuando ellos ponían las manos sobre alguien, la persona sanaba. El Espíritu Santo literalmente y verbalmente hablaba a ellos en la congregación, allí en la iglesia. Algo que hoy no lo vemos. Y si lo viéramos pensaríamos que es un fantasma o que es algo de brujería. Pero en aquel entonces esa iglesia era tan pura, tan pura, tan pura, que no permitía nada malo. Y cuando alguien se portaba mal, como ustedes pueden ver, Ananías y Zafira trataron de mentirle al Espíritu Santo y murieron allí mismo. Los primeros años de aquella iglesia son años de pureza y santidad. Y eso mismo reflejaba la santidad. Y allí mismo ellos aprendieron y allí enseñaron a manejar el dinero y movían el dinero. Nada menos ese caso de Ananías y Zafira tuvo que ver con dinero. Porque ellos, aunque fueran puros y santos, aunque tuvieran todo el poder de lo alto y pudieran hacer milagros y prodigios, estaban en esta tierra y necesitaban depender del dinero. Ahora la iglesia en la actualidad es un poco diferente. Es un poco diferente. Todo ha cambiado. Sí, la iglesia en el Antiguo Testamento es el pueblo de Israel,
prisionero en Egipto, después vagando por el desierto y después poseyendo la tierra, pero sin poder disfrutar de aquella tierra. En el Antiguo Testamento esa es la iglesia. Dios había dado órdenes y esas eran leyes. En el Antiguo Testamento el asunto del dinero en la congregación se manejaba así. Ustedes van a dar esto, punto. Y la gente tenía que darlo y el que no lo daba moría. O la ley decía que le dieran latigazos o cualquier otra cosa, pero era riguroso el trato para que el dinero fuera entregado. Las personas o lo entregaban, no tenían opciones. En la iglesia del Nuevo Testamento ya se mira un asunto diferente. Las donaciones ya no vienen a ser como eran en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento eran leyes. Algo así como usted en su país tiene que pagar impuestos. Y no hay manera de evadir los impuestos o se mete en problemas con la ley. Así era el movimiento del dinero en el Antiguo Testamento. Era una ley que había que cumplirla sin objeciones. En el Nuevo Testamento muchos sacan ventaja de este cambio para decir que el diezmo ya no existe, que eso era cosa de la ley y que ya no estamos en tiempos de la ley, aunque tienen un problemita porque la ley vino en tiempos de Moisés, pero Abraham y Jacob dieron diezmo mucho antes de la ley. El diezmo existe desde mucho antes, siempre ha existido el diezmo. Lo que ha pasado es que por un lapso de tiempo era ley, era una obligación. Al llegar al Nuevo Testamento, la obligación o la ley de dar el diezmo desaparece, pero no desaparece el diezmar, solamente que ahora se hace de carácter voluntario. Parafraseándoles lo que pasa entre Ananías y Zafira, perdonen que lo estoy usando a ellos más seguido, pero es que es bien claro en el principio de la iglesia. Es un caso que Dios lo puso ahí para que aprendamos de eso. Justo antes del caso de Ananías y Zafira está el caso de este señor que se llamaba José y que en la iglesia se conoció y se conoce más en la Biblia por Bernabé, un hombre tremendo, tremendamente rico, bastantes bienes. Y este hombre trajo los bienes y los puso a los pies de los apóstoles para que la iglesia lo administrara. Aunque el pasaje no lo dice, Bernabé vino a ser bien popular en la congregación porque precisamente hizo esa gran donación. Al punto que Ananías y Zafira dijeron, si nosotros queremos ser igual que Bernabé de populares en la iglesia, hagamos lo mismo. Vamos y vendamos la propiedad y la traemos a la iglesia y decimos, miren, estos también hicieron lo mismo. Pero una diferencia ocurrió. Ellos escondieron una parte y trajeron solo una parte. Bueno, la llamada de atención que el apóstol les hace a ellos es esta, más o menos así. ¿Por qué convinieron en mentir al Espíritu Santo? Mentirle a la iglesia es mentirle a Dios. Si entregaban una parte del dinero, no había nada malo. Si lo entregaban todo, no había nada malo. Si no entregaban nada, no había nada malo. Las cosas no cambian. ¿Por qué? Porque no estamos en tiempos de la ley. Usted da si quiere dar. Usted da lo que quiere dar. O usted da lo que pueda dar. Ya no es ley. Entonces el dar en la iglesia cambió. Y entonces muchos ahí se desvían y confunden eso y piensan que ya no hay que dar. Es más, en la iglesia hemos llegado al punto donde la gente está acostumbrada hoy día a comer en grandes restaurantes y pagar grandes cantidades por plato, por toda la familia y por amigos y por lo que sea, y lo hacen sin ninguna reserva. Pero cuando se trata de una comidita en la iglesia, la quieren gratis. Y si se les cobra, que no sea más de $5 el plato, porque si no en la iglesia se está fallando y es una falta de conocimiento de cómo funcionan las cosas. Debería ser al revés. La iglesia en la actualidad ha perdido su visión por algunas razones
que podrían ser justificables o podrían verse justificables. Las iglesias de hoy día quitaron el énfasis de donde debería haber estado. Sí, la iglesia primitiva se empeñaba en distribuir el evangelio del reino, en propagarlo, en llevar el evangelio por todo el mundo, en extenderse. Y no se preocupaban para nada por el edificio. No tenían templo. Se reunían en las casas, en las calles, en algún lugar, en las cuevas cuando había persecución. No tenían templo. Pero hoy día las iglesias, el enfoque está en el edificio. Y hay que gastar aquí, y hay que reparar esto, y hay que poner este otro, y estas sillas ya están muy incómodas, pongamos otras más suavecitas. Estemos cómodos aquí, ¿no? Con aire, con calentón, todo centrado dentro de las cuatro paredes, que la gente cuando entre le guste estar aquí adentro y se quede. Pero ese no es el evangelio del Señor Jesús. El evangelio está centrado en alcanzar a las almas perdidas fuera de la iglesia, fuera del templo. Así que eso es lo que tenemos que ver ahora. Yo puse a continuación como es un corazón que abunda, que da. No es un corazón que agarra y agarra y agarra, sino que da, que reparte. Y si abunda es que da bastante. La palabra abundar prácticamente yo la conocí como rebalsando. Es algo así como llenar el vaso de alguna cosa, quizás frijoles o lo que sea, o un asunto rico. Quizás en El Salvador les demos minuta, en otros lugares dicen raspado. En tiempos de calor eso es sabroso. Y usted llena el vaso y lo deja vacío. No le gusta. Lo que usted quiere con el raspado es que tenga ese copete arriba, ¿no? Y que hasta que hay que estarlo jalando de lado para que no se desborde. La palabra abundar tiene que ver con eso, tener suficiente hasta que se desborde. La utilizó Jesús cuando dijo, de su interior correrán ríos de agua viva. No es un asunto que yo voy a estar buscando agua para mí, porque yo voy a tener suficiente. Tan suficiente que no va a caber dentro de mí, se va a rebalsar y va a fluir para que otros tomen de allí. Un corazón abundante tiene que ver con eso. Tener suficiente para dar o dar suficiente aunque no tengamos mucho. ¿A dónde va lo que damos? Es el problema. Y esto es lo que ha dañado mucho los pensamientos de la gente. La mala administración del dinero, el mal enfoque en la distribución de lo que se recoge. Eso es lo que ha hecho mucho daño a pasar del tiempo. Y aunque no voy a entrar mucho en detalles porque cuando entra en este tema muchos tienen sus propias hasta conclusiones sobre esto. Bueno, ¿a dónde va lo que damos? Es importantísimo. ¿Cómo administramos lo que recogemos? Es peligroso que una sola persona tome el control del dinero. Por eso en la iglesia hay reglas, hay normas. Y tenemos un equipo trabajando que es el que controla el dinero. A la hora de dar en la iglesia, para dar en abundancia, nosotros tomamos en cuenta este pasaje y le damos importancia a 2 Corintios capítulo 9, versículos 6 al 8. El versículo 6, hablando de dar, dice así: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Yo creo que en español no hay necesidad de explicarlo ni en ningún otro idioma, porque esto está bien claro. Usted no puede quedarse sin sembrar y esperar cosechar. Siembra, pero siembra poquito, no puede esperar cosechar bastante. Se cosecha según se siembra. Entonces viene el otro versículo, el 7, y dice, cada uno. Fíjese que la frase dice cada uno, no dice todos en grupo, sino dice cada uno de como propuso en el corazón de quién. En su corazón. Cada uno en su corazón, como propuso en su corazón. Cada uno de como propuso en su corazón,
¿Se da cuenta? Aquí adentro, no aquí en la mente, aquí adentro. Hay algunos que son buenos para lavar el cerebro y así de fácil le quitan su dinero. Pero el asunto aquí no, es en el corazón. Piénselo bien en su corazón y decida si sí o si no, porque el corazón va a decidir. Cada uno dé como propuso en su corazón. Luego dice, no con tristeza. Si da con tristeza ya está en problemas. Y luego dice, ni por necesidad. Si da porque necesita ya está en problemas. Así que cuidado con el evangelio de la prosperidad que enseña que según usted da, así recibe. Aquí está un asunto interesante. No es por necesidad, porque Dios ama al que da, al dador alegre. Quite la tristeza. Si usted está ahí, ay, voy a dar este billetillo, aunque no quisiera, ¿será que me hago el loco? ¿Será que lo doy? ¿Será que está dando? No lo dé mejor, no lo dé. Si en su interior no hay alegría a la hora de dar, es mejor no darlo, porque se requiere alegría y se requiere que no lo dé por necesidad, por interés. Y luego dice el versículo 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario o lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Ok, fíjese pues. Damos. Según nosotros queremos cosechar, así damos. Sembramos y cosechamos lo que sembramos. A la hora de hacerlo, lo hacemos no con tristeza ni por necesidad. No lo hacemos por eso. Lo hacemos con alegría. Y ahora nosotros hacemos nuestra parte y viene la parte de Dios. Esta es la premisa con la promesa, ¿no? Entonces, ¿qué hace Dios en su promesa? Dice, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. O sea, la cosecha que usted va a recibir va a ser extendida si lo da de manera correcta. Va a venir en abundancia si usted lo ha hecho con el propósito debido. Y va a abundarle. Aun cuando usted no haya hecho mucho, Dios lo va a bendecir, la bendición de Dios está ahí. Y luego dice, a fin de que teniendo en todas las cosas todo lo que, todo lo suficiente. Pero si se acuerdan, el domingo pasado mencioné unos datos de encuesta, ¿no? Hay gente que lo que está ganando es $25,000 en el año y le dicen, ¿te alcanza? No me alcanza. ¿Cuánto sería suficiente para ti? Pues 54. Hay gente que está ganando $100,000 y dice, ¿te alcanza? Pues no me alcanza. ¿Y cuánto sería suficiente para ti? Pues 192,000. Eso sería suficiente para mí. Le aseguro que gana 200,000 y todavía no le alcanza. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Dice que teniendo en todo lo suficiente. En todas las cosas, todo lo suficiente. Cuando hablamos de cosas, podemos hablar de ropa, podemos hablar de carros, podemos hablar de casa, podemos hablar de comida. En todas las cosas, ¿cuánto? Lo suficiente, lo que se necesita. No se trata de abrir el closet y si hay una fiesta y no sé qué ponerme y está llenísimo. Y todavía no sabe qué poner, hay que ir a la tienda a comprar extra. Eso no es tener lo suficiente, ese es irnos en otro campo, que la Biblia no lo permite. Por eso es que dice lo suficiente. Cada uno buscar lo suficiente. Pero fíjese que al final, yo no agarro más de lo que necesito, pero lo que agarro es lo suficiente para vivir yo, pero la demanda que me da todavía es, y que abunde así en toda buena obra. O sea, que con lo que es suficiente que yo tengo, no lo use para mí, sino que todavía lo use para los demás, para ayudar a los demás. Por eso es que las finanzas en la iglesia son un rompecabezas. Y por eso es que a la gente no le interesa y se da la vuelta y no quieren. Porque no han descubierto el secreto de dar. ¿A dónde va lo que damos? Es importantísimo. Yo he tenido algunas malas experiencias en el pastorado
cuando he tenido que enfrentar o escuchar a personas que no tienen idea de lo que es el ministerio. Recuerdo cuando la iglesia me llamó a administrar a tiempo completo en 1997, por ahí. Y llegó un momento cuando yo dejé mi trabajo secular y me quedé solo en la iglesia. Yo atendía el bar de las ensaladas en un restaurante. Y llegó uno de los clientes regulares, se acercó a un lado mío y me dijo: ya me contaron que te vas, que nos vas a dejar el trabajo y que la otra semana ya no vas a venir. ¿Qué te has hecho pastor? Sí, yo soy pastor desde hace años, le dije yo, solo que vivo ocasional. Y se acercó al oído mío y me dijo en secreto, me dijo: te voy a dar te voy a decir una clave. ¿Qué le dije yo? Ahorita que vas a ser pastor, cuida ese dinero, me dice, porque te vas a hacer rico. Mire qué consejo que me dio. Por allá de Italia era el Señor, ¿no? ¿Qué concepto tenía el de pastor? El concepto de que los pastores vivimos bien. ¿Y por qué? Porque tienen en mente algunos pastores que viven bien. Yo simplemente digo, esos no son pastores, ¿no? Son vivianes. Pero hay un evangelio real. Y lo que nosotros damos en la iglesia no es para enriquecer el pastor. No es para eso. Por eso es que yo enfatizo seguido. E incluso en el liderazgo yo he sido claro, hermanos, el dinero no me preocupa. Me preocupa hacer la obra. Y yo sé que Dios va a proveer, pero hay que hacer la obra. Entonces, cuando damos en la congregación, nosotros debemos saber para qué lo damos. Y hay dos cosas que puse aquí. Primero, para expandir el evangelio, llevarlo afuera, no para traer gente aquí, sino para enviar gente para allá y que crezca el evangelio, no la iglesia. Si la iglesia crece es por la bendición que estamos haciendo de expandir el evangelio. Y para ayudar a los necesitados. Mire, en la iglesia primitiva solo esas dos cosas les preocupaban. Les preocupaban enviarle ofrenda a los santos que estaban predicando el evangelio en diferentes lugares, los apóstoles, a Pablo, a todos les mandaban. Y se ve bien claro en el libro de Hechos que la gente ayudaba a los que predicaban el evangelio. Y incluso se ve que en la vida de Pablo llegó un momento donde Pablo paró de recibir la ayuda. Y él comenzó a hacer tiendas de campaña, que eran las casas de entonces. Comenzó a trabajar en construcción. Era un oficio que Pablo hacía. Y se puso a trabajar en construcción mientras la ayuda le regresó, le volvió a llegar. Pero las iglesias tenían como énfasis el dinero que recogían, utilizarlo en enviar gente a predicar el evangelio a diferentes rumbos. Y el otro énfasis era en ayudar a los necesitados. Allí en el lugar, incluso dice el versículo, nadie tenía falta de ningún bien, porque en la iglesia todos se miraban, se ayudaban unos con otros. Era un ambiente de comunidad que había allí. La unidad lo llevaba a la comunidad en Cristo. Los necesitados eran atendidos. Y fíjese bien cómo menciona que llevaban un control tremendo sobre las viudas. Y que a esta viuda no le falte nada, que esta viuda aquí, que esta viuda allá. Y los huérfanos eran bien atendidos. Incluso Santiago llegó a decir, la verdadera religión es esta. ¿Por qué? Porque ese era el énfasis de la iglesia, ayudar a los necesitados y enviar gente a predicar la palabra, que la palabra se siga predicando. Ahora en la tercera línea yo aquí puse estos puntitos. Les voy a decir porque nosotros en la iglesia, en IPSA, aquí donde estamos nosotros ahorita, estamos en un tiempo de enfoque misionero o estamos hablando de finanzas porque comenzamos el año fiscal y este año tenemos que proyectarnos. Y quiero decirles algo de lo que se ha estado haciendo y que posiblemente vamos a continuar a hacer. No está todo, pero este es algo que yo pude sacar de una lista que tenemos aquí. Hice 2 columnas. El dinero que nosotros recogimos aquí estamos tratando de ayudar a los de afuera. Y quisiera que la congregación IPSA, que si ahorita me están viendo los hermanos, que tomen nota de esto, porque este año será un año de dar. Mana IPSA
hermana Isa Ríos. Ella nos representa en misiones este año y ha estado trabajando a través de la VM. Ha estado trabajando en diferentes programas, algunos que ya están aquí mencionados, otros que todavía no. Y estos son solamente un ejemplo de lo que yo he puesto, porque creo que hay mucho más donde como iglesia podemos enfatizar y podemos trabajar. Estamos en Alco Flash por un lado y en la Convención de Iglesias Bautistas Hispanas en el otro lado, y estamos nosotros afiliados a ellos para hacer estas obras fuera de la iglesia. Estamos para dar a los programas misioneros. 2, para ayudar a la Unión Bautista de Niñas, para ayudar a la Unión Bautista de Mujeres, para este programa que se llama Manos de Ayuda, para este otro programa que se llama Pies Descalzos, para este otro programa que se llama Regalos de Gozo. Y con solo dar el tema ya saben a qué me refiero, porque no necesito explicar, ¿no? Luego tenemos becas para estudiantes de teología que están preparándose para predicar el evangelio. Y tenemos ayuda para los campos misioneros. Algunos misioneros están recibiendo ayuda de nosotros. Y puse la palabrita esa abreviada, etcétera, etcétera, etcétera. Porque este año vamos a definir más áreas para ayudar. Y que el dinero que recibimos aquí sea un dinero que viene para ser dado. No está en la Biblia ningún principio bancario, ni un principio de hacer grandes catedrales. No está en la Biblia eso. Esas catedrales vinieron por otro lado, vinieron del Imperio Romano. Fueron necesarios después de un tiempo, ya que la persecución había cesado, y necesitamos un templo para reunirnos. Pero el templo lo ocupamos para venir y equiparnos para hacer las buenas obras, como dice la Biblia. Esa es la idea. Entonces, ¿a dónde va lo que vamos? Pues lo que venga a este templo, lo que venga a esta tesorería, lo que pase por nuestras finanzas, será bien administrado. Y el otro año, por esta fecha, vamos a estarle dando reportes. Porque esa es la idea, que todos trabajemos en el mismo énfasis. Y pues obviamente la tercera línea que agrego aquí es para sostener el templo. ¿Sí? La iglesia primitiva no tenía que sostener ningún templo. Ahora nosotros sí tenemos que sostener un templo porque las circunstancias nos han llevado para acá. Ahora, sostener un templo no estoy hablando de grandes lujos con artes caras y cosas valiosas aquí. No, estamos hablando de un templo que sea lo suficiente para que nosotros recibamos el entrenamiento correcto. En la Biblia hay varias razones. Estamos trabajando en este material más despacio con el hermano Andrés para exponerlo el 6 de febrero en 2 conferencias que tendremos aquí. Pero yo les puse algunas citas aquí. Ya están incluidas en el material que vamos a usar. No voy a leer las citas porque son varias, pero tenemos 2 razones para ofrendar. Las 2 razones para ofrendar son estas. La primera, para ayudar a otros creyentes en sus necesidades. Es triste que la gente tiene necesidad y nosotros no podemos suplirle. Hace unos días hablaba con Carlos, que nos está visitando en nuestra iglesia, y dice: pastor, un carrito de unos $500 sería suficiente para mí. Fíjate, ¿dónde encuentra usted un carro de $500? Pero él dice, que sea uno de $500 ya me sirve. Y tenemos necesidades ahí. ¿Sí? Entran personas por ahí con hambre, hay que darles de comer. Hay que ayudar. Vamos a ayudar a los hermanos. Hay hermanos en la fe que por la misma situación caótica que tenemos en las iglesias, que ha causado frustraciones y no se entiende la manera como funciona la iglesia financieramente, ellos están ahí sufriendo y no dicen nada. Pero nosotros tenemos el reto de ayudarnos unos con otros en las necesidades. Luego viene para sostener a los apóstoles, plantadores de iglesia en su trabajo. Todo esto es una inversión en el reino. Es una inversión. Porque cuando nosotros ayudamos para hacer ese trabajo, estamos expandiendo el reino. ¿Y qué creen que va a hacer Dios? Dios nos va a dar en todo, en todas las cosas, todo lo necesario.
Si necesitamos mandar más trabajadores a la obra, ¿qué va a hacer Dios? Nos va a dar lo necesario para mandar a ese trabajador. Y nos va a dar lo necesario para que mandemos más gente, para que ayudemos más. Pero la clave está en dar lo que recibimos. Si de gracia recibiste, da de gracia. El dinero no viene para quedarse, viene para invertirse y para distribuirse en la misma obra. Razones para dar. Ahora, vengo a hablar acerca del diezmo en este caso. El diezmo era una ley en el Antiguo Testamento, yo lo mencioné hace un rato. Y el versículo que está aquí, segundo de Crónicas 24, 6 al 9, dice así: por lo cual el rey llamó al sumo sacerdote Joiada y le dijo: ¿por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén la ofrenda que Moisés, siervo de Jehová, impuso a la congregación de Israel? Fíjate que fue impuesta a la congregación de Israel para el tabernáculo del testimonio. Ese era el templo de aquel entonces. Mandó pues el rey que hiciesen un arca, como aquella que está ahí atrás, ¿verdad? Mandó que hicieran un arca, la cual pusieron fuera a la puerta de la casa de Jehová, e hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que trajesen a Jehová la ofrenda que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. Una imposición. Ahí está el arca de las ofrendas y todos tienen que traer su ofrenda y ponerlo ahí. En aquel entonces no se movía el dinero. Hoy día nosotros nos movemos con dinero. La palabra algunas veces aparece como primicias. Eran los primeros frutos de la tierra. Esa era la idea. Era una imposición. Ahora, en el caso de nosotros, hablando siempre de verdades acerca del diezmo, vamos a hacer una paradita entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y vamos a ver que en el Nuevo Testamento vinieron a confrontar a Jesús con esta pregunta acerca del diezmo. La idea era que Jesús fuera descubierto en una trampa, pero salió al revés. Y él terminó acusando a las personas que venían con estas intenciones, que eran los fariseos. Y Cristo les dio una serie de palabritas, ay. Y esa palabra ay pareciera que es como que le duele algo, pero tiene que ver con algo que se relaciona con el juicio. Aquí les va a caer. La palabra ay es una advertencia y una amenaza, es una sentencia. Y Jesucristo se los dijo de esta manera: ay de vosotros, escribas y fariseos, dos grupos sectarios de aquel entonces, la religión podríamos decir, dos grupos, ay de vosotros, escribas y fariseos. Y luego viene una palabra que a nosotros nos parece pésima, aunque lo leamos suavecita, dice hipócritas. Porque diezmáis la menta y el eneido y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y mira esta última frase, dice: esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ellos se habían puesto como meta impresionar a todos con su manera de diezmar. Y cuando venían a dar, enseñaban los billetes para que la gente lo viera. Miren cuánto doy yo. Miren cuánto doy yo. Miren cuánto doy yo. Y la gente decía: wow, qué bueno que yo pudiera dar así. Pero el asunto iba más al extremo, que menospreciaban a los demás, impresionando a ellos con su manera de dar. Pero cuando Jesucristo les dijo la palabra hipócritas, fue porque Jesucristo sabía que aunque ellos se impresionaban con lo que daban, no estaban siendo sinceros. Y lo que le reclama a Jesús no es un estado de cuentas. No lo dieron completo, eso no se lo reclama a Jesús. Lo que les dice es: está bien que diezmen, pero ¿qué ha pasado? Han descuidado
la justicia, la misericordia y la fe. Vivimos en un tiempo donde si usted se centra en el dinero, se va a olvidar de la misericordia. Y eso me ha dolido muchas veces recientemente en nuestro país. Ganó el hombre solamente porque el dinero. Pero cuando se trataba de hacer misericordia en la frontera, no se miraba. O con cualquier otro tener misericordia, no hay. Hay un corazón duro. La persona que se centra en el dinero endurece su corazón hacia los demás. Y aquí estaban estos enseñando que eran buenos dadores, pero Cristo les dice, hipócritas, no son sinceros. No son sinceros. Ahora lo interesante es esto. Cristo no les dijo, paren ya de dar el diezmo, porque de hoy es el Nuevo Testamento y la ley quedó ahí atrás y de ahora en adelante no van a diezmar. Eso no fue lo que Cristo les dijo. Lo que Él les dijo fue, una cosa es necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. ¿Sí? Es necesario ser fieles en las finanzas, es necesario, pero es también necesario tener misericordia, amar la justicia y mantener la fe. Es lo que Cristo está diciendo aquí. Verdades acerca del diezmo. Diezmar es una verdad. No porque lo exige la ley, pero sí de una manera voluntaria. ¿Por qué? Porque nosotros ya no estamos bajo la ley, pero el diezmo, lo vimos el domingo pasado, no es nuestro. Por eso puse la tercera parte, verdades acerca del diezmo. Debe ser voluntariamente. 2 Corintios 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador que alegre. No debe de ser a la fuerza, no debe de ser con tristeza, no debe ser por interés, no, nada de eso. Tiene que ser voluntariamente y con alegría, Así debe de ser, así debe de ser. Ahora recuerde, las verdades acerca del diezmo tienen que ver con, era una ley en el Antiguo Testamento para Israel, no fue abolido por Jesús y en nuestro tiempo, en la iglesia actual, debe de ser voluntariamente. Le repito el asunto de la obediencia y la desobediencia. En el huerto del Edén, un árbol marcó la señal de si el hombre obedecía o desobedecía a Dios. En el tiempo actual, ese árbol no existe, pero existe la palabra diezmo. Y Dios dice, esta parte de tu ganancia es mía. No la debes usar, debes traerlo al alfolí, que es el granero, o en inglés le dicen storage house, o la bodega en español. Esta parte que es el diezmo, no lo vas a usar, vas a traerlo. Eso dice Dios. Ahora, si fuera la ley, ¿usted lo trae o lo trae? Incluso hay casos extremos. Una vez estuve lidiando con alguna persona que venía herido de una iglesia y tratando de seguir, de darle apoyo en consejería pastoral, resultó diciéndome que en esa iglesia, cuando usted se hace miembro de la iglesia, debe presentar junto con la solicitud de membresía una copia de su cheque. Y dice, el pastor dice, dinos cuánto ganas y te vamos a decir cuánto te toca dar de diezmo. Así, como en el Antiguo Testamento, ¿no? Sí, el diezmo es bíblico, existe, pero en el Nuevo Testamento, en la época actual,
no debe exigirse. Debe ser conciencia de cada uno de los hermanos. Cada uno dé conforme propuso en su corazón. Y la persona tiene que decidir entre obedecer a Dios o no obedecer a Dios en ese principio del diezmo. Acuérdate que el diezmo no se da, porque lo que damos es lo que tenemos y el diezmo no es nuestro, no lo tenemos. Por eso es que el diezmo lo traemos, no lo damos. Sí, nosotros estamos llamados a dar, pero ese dar tiene que ser a partir de de tener el diezmo, del diezmo y más. Esa es la idea, pero debe de ser todo voluntario. Nada se exige. En el Nuevo Testamento y en la iglesia actual no debe exigirse el diezmo. Si alguien le dice yo no creo en el diezmo, no se preocupe, déjelo, que no crea en el diezmo, porque eso es lo que ha propuesto en su corazón. Pero si usted conoce de la Biblia y sabe el otro lado de la Biblia, sabe que el diezmo es del Señor y que no es de nadie más, mire cómo está su corazón, examine su corazón y haga una decisión. Seguir ignorando esto, seguir teniendo o entregarlo y sentirme satisfecho. Esa es la idea del diezmo y de las ofrendas. Ahora, nuestro reto como iglesia IPSA es esto. 1, ayudar a otros creyentes en necesidad. Vamos a buscar dónde están esas necesidades, ¿verdad? Y ahí están las citas bíblicas. Hechos 11, 27 al 30, Hechos 24, 17, Romanos 15, 25 al 28, 1 Corintios 16, 1 al 4 y 2 Corintios 8, 1 al 15 y 2 Corintios 9, 12. Primero, ayudar a otros creyentes en necesidades. Segundo, suplir las necesidades locales. Como iglesia tenemos que mantenernos. Yo enseño 3 principios que la iglesia debe mantener en pie. Primero, la iglesia debe estar solita, organizada, no depender de ninguna otra organización. Debe organizarse sola. Y segundo, la iglesia debe sostenerse sola. Y tercero, la iglesia ¿qué debe hacer la iglesia? Expandirse. Debe crecer, debe tener más iglesias. No se trata de engordar aquí, crecer y crecer y crecer y crecer y hacernos un mega iglesia. No se trata de eso. Se trata de que nosotros nos sostengamos, que nos organicemos, que nos sostengamos y que nos distribuyamos, que nos expandamos, que nos reproduzcamos. Y tercero, usar como base geográfica Hechos 1:8. Esta es parte de la filosofía ministerial mía, pero está impregnada en el logo de la iglesia. Y me seréis testigos en Jerusalén, local, Judea, vamos a las convenciones a las que pertenecemos, ABCO-FOASH, la Convención de Iglesias Bautistas, las regiones, y luego dice Samaria, vamos más allá de nuestras regiones, y luego dice lo último de la tierra, cruzamos la frontera, y que aquí estamos cerquita de México, podemos cruzar la frontera y ayudar en México. Esa es la idea. Geográficamente, IPSA a trabajar enfocado en Hechos 1:8 para hacer la obra y extendernos. Las finanzas que nosotros agarramos aquí o colectamos aquí son con ese propósito para distribuirse allí. Es nuestro reto como iglesia. Quiero llegar a cerrar con este último punto. Sembrando y cosechando. Sembrando y cosechando. La Biblia enseña la generosidad. Fíjese bien que generosidad va más allá de dar algo. Ser generoso es dar en abundancia. Otra vez llegamos a la copa rebosando, ¿no? Que se rebalse. Y dice aquí en la generosidad este versículo de Mateo 6, 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Y la frase, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. ¿Qué tan
generoso es usted. Jesús enseñó cómo hacer tesoros en el cielo. ¿Pueden creer? Acuérdense del versículo, dice, no se hagan tesoros aquí, háganlos en el cielo. Miren lo que enseñó Jesús en Mateo 19, 21. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, ¿y qué? Y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Si para usted el cielo es algo místico, aquí se termina lo místico. Uno de los patanes que se burlan de las ofrendas de la iglesia, una vez estaba diciendo que él lo que hacía, lo que decía en este caso, si era la ofrenda era del Señor, desde agarra el plato con todo el dinero que se había recogido, lo tira para arriba, lo que sea del Señor que lo agarre y lo que cae es mío. Si no lo agarró, pues me lo agarro yo. No saben lo que es el cielo y cómo funciona esto. Solo uno de los versículos que hay. Pero este es el joven rico, así se conoce la historia en el Evangelio. El joven rico. Y vino a Jesús y le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él era tan rico aquí en la tierra que ahora quería ser rico allá en el cielo. Y entonces Jesús le dijo, los mandamientos sabe. Se le salió una sonrisa así de grandota y dijo, todos estos los he guardado desde mi juventud. Usted sabe que no hay un solo hombre en la tierra o mujer que haya cumplido los mandamientos. Pero él dice, todos los guardo desde mi juventud. Esa era mentira, ¿no? Ya no calificaba para el cielo con esa mentira. Pero entonces Jesús le dice, bueno, ya guardaste los mandamientos. Vamos a hacer esta cosita. Una cosita te falta. Vamos a hacerla así. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ya que guardaste los mandamientos, ya casi sos perfecto. Si quieres ser perfecto y tener tesoros en el cielo, vende todo lo que tienes y dalo ¿a dónde? A los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. La historia no termina ahí, sino que el muchacho, después de pensarlo y repensarlo, y con un remordimiento por ahí adentro que lo acusaba, dio la vuelta y se fue, porque tenía muchos bienes. Usted sabe, caso contrario fue lo que hizo Zaqueo cuando se arrepintió y vino Jesús. Dijo, la mitad de los bienes doy a los pobres. Y si en algo he ofendido a alguien, con la otra mitad se lo devuelvo cuadruplicado. Por eso se quedó con una parte por los reclamos que iban a venirle, para seguir distribuyéndolo. Quitó el amor, su corazón lo apartó completamente del dinero y se enfocó en Jesucristo. Mientras que este joven en este pasaje quitó completamente el interés que tenía por hacer tesoro en el cielo y seguir a Cristo y siguió con su dinero. Pero sí hay manera de hacer tesoro en el cielo, ¿no? Como iglesia, lo que tenemos que hacer es ayudar a los pobres, ayudar a los necesitados. Tenemos que enfocarnos en dar, no en guardar ni en recibir más y seguir guardando, recibir más y seguir guardando. Eso nos aleja de la visión de Dios. Debemos hacer el bien. Eso también lo enseñó Pablo. En 1 Timoteo 6, 18 y 19 dice así, dando instrucciones a la iglesia a través del pastor Timoteo, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echan mano de la vida. ¿Qué está haciendo ahí usted? Cuando usted ayuda, cuando usted es generoso, cuando usted es dadivoso, cuando usted hace todo esto, está echando mano de la vida eterna, está guardando, está acumulando allá arriba. Puede que para muchos yo sea un raro, pero una de las cosas que a mí no me agradan mucho son los halagos. Porque he entendido, en la Biblia he entendido que si yo recibo halagos aquí, recibo honras aquí, recibo aquí muchos, allá recibo menos. Pueda que esté equivocado.
Pero lo que yo hago, lo hago pensando en lo que voy a recibir allá, no en lo que voy a recibir aquí. Dar, que venga de aquí, de nuestro corazón, tiene que ver con entender todo este tipo de principios. Y mientras no entendemos estos principios, nuestro corazón nos va a apartar de la visión de Dios. Nos va a alejar de la iglesia y nos va a hacer enfriarnos, nos va a desanimar, nos va a traer consecuencias serias. No solo para nosotros, sino para nuestros descendientes. Y no queremos esto. Hebreos 13:16 habla, esto es lo que le agrada a Dios. Dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. ¿Sí? A Dios no lo podemos ver, hasta el cielo no podemos llegar con nada, pero cuando hacemos esto entre nosotros, entre los demás, y ayudamos al necesitado y tenemos cuidado de las necesidades de los demás, estamos agradando a Dios. Y todo lo que aquí sembramos, allá lo vamos a cosechar. Algunas veces vemos bien claro que la gente está muy interesada en recibir las bendiciones de Dios. Pero también vemos bien claro que no les interesa para nada servirle a Dios. Quieren las bendiciones sin sacrificarse. Y eso simplemente no trabaja así. Es bien similar a la cuenta bancaria. Usted tiene $19.99 en el banco y quiere sacar 20 y el banco no se lo da. Muchas de nuestras bendiciones no nos llegan simplemente porque no hemos acumulado nada ahí arriba. No tenemos, pero queremos bendiciones. No hay cosa que me repugne, porque sí me molesta, voy a decirlo de esta manera, pensamientos que aparecen en las redes sociales. ¿Quieres ser bendecido? Haz esto. Y no tiene nada que ver ni con Dios ni con la Biblia. Eso es tonto. Y mucha gente está poniendo ahí amén. Y si quieres hacerlo, pásalo a los demás. Y se lo siguen pasando la cadena. Pura tontera. Sin pensar, la gente lo hace, nomás porque le gustó que le dijeran eso. Vas a ser bendecido este día. Pues ¿quién no quiere oír eso, no? Pero no, la verdad es otra, la realidad es otra. Y tenemos que aprender a formar nuestra vida y forjar nuestro curso de acuerdo a los parámetros de Dios. Vamos para adelante en el 2022 y esperamos que como iglesia vamos a hacer nuestro trabajo o vamos a luchar por hacer lo mejor que podamos con lo que Dios nos dé. Lo que Dios nos dé va a ser lo suficiente que Él quiere que usemos. Y así vamos a obrar. Quiero cerrar con este párrafo, este slide. En IPSA existimos para predicar el Evangelio, estudiar la palabra de Dios, servir a los demás, compartir unos con otros y adorar a Dios como un estilo de vida. De ahí encontramos la palabra pesca. Si usted quiere participar con este ministerio, únase. Hay lugar para servir a Dios en esta iglesia. Si usted quiere personalmente, podemos hacerlo. Puede visitarnos. Esta es la dirección. Pero si usted vive de distancia y siempre quiere ayudarnos, hay manera de hacerlo a través del internet. Solo comuníquese con nosotros y le decimos cómo puede participar en este ministerio. Quiero cerrar con una oración. Padre amado, gracias por bendecirnos a nosotros en este día. Danos la oportunidad de estar en este templo. Gracias por los hermanos que quieren estar en este templo, pero no les ha sido posible por la situación que estamos viviendo y el contagio de esta enfermedad. Y te agradezco también por los hermanos que son hijos tuyos y algunos quizás hasta miembros de esta iglesia, pero no tienen interés por congregarse. Han perdido el deseo de servirte. Pero sobre todas las cosas, ahora yo quiero pedirte por los hermanos que escucharon atentamente este mensaje que tiene que ver con finanzas, para que ellos saquen ventaja de esto y puedan tomar una decisiones de firmeza que tienen que ver
con la relación de ellos contigo, pero que también van a beneficiar esta obra en este lugar. Y Dios, los que simplemente no sintonizaron nuestro programa de hoy porque se trataba de finanzas, tú sabes cómo está su relación contigo. Y si es de tu voluntad restaurar esas vidas, por favor, hazlo. Esta hora, Señor, clamamos por los enfermos, los hermanos que han dado positivo y están en cuarentena en sus casas. Oramos por los que solo tienen el positivo pero no tienen síntomas. Pero oramos también por los que tienen síntomas y están pasando un momento incómodo para que tú les ayudes y puedan esperar el día cuando todo se calme. Y Señor, las noticias dicen que hay casos serios en los hospitales. Hay personas que sí están siendo azotadas duramente. Y por ello yo clamo en esta hora que tú, en tu misericordia, extiendas tu mano poderosa y les reveles cuál es tu voluntad. Yo sé, Dios, que cuando partimos de este mundo es porque tú lo permites. Y si hay algo ahí que ellos tienen que arreglar contigo, que lo hagan en esta hora, antes que sea demasiado tarde. Y si hay una promesa, hay una reconciliación, un arrepentimiento que debe salir de su corazón, que aprovecha en este momento, Señor, que tú tienes tus brazos extendidos para recogerlos, para restaurarlos y para que ellos vivan vidas diferentes. Gracias, Padre, por este momento. Vamos a despedirnos de este programa y nos vamos a ir de este lugar confiando en que esta semana está totalmente dependiendo de ti. Nuestros trabajos y nuestros peligros, los riesgos de contagio, todo eso lo ponemos en tus manos hoy. Por favor, provee para las personas que en este momento están urgidas por falta de dinero o por falta de ayuda del gobierno social. Gracias, Dios, por este tiempo que nos has dado para estar contigo. Te alabamos y te bendecimos y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos, y nos vemos en la próxima ocasión, ¿no? Soon.